El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura a la reelección para los comicios del próximo 4 de febrero, alentado por la popularidad que ha ganado gracias a la guerra contra las pandillas, primordialmente. Bajo fuertes medidas de seguridad y acompañado de algunos seguidores, Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa acudieron al Tribunal Supremo Electoral en el oeste de San Salvador a presentar su fórmula presidencial por el partido Nuevas Ideas, a pesar de las alertas constitucionales que existen sobre la viabilidad de optar por un mandato consecutivo. El máximo tribunal del país centroamericano dictaminó ya en el 2021 que Bukele podía presentarse a la reelección, aunque las dudas sobre la legitimidad de este dictamen persisten, ya que los jueces del tribunal fueron nombrados por el Congreso controlado por el partido del presidente. La reelección la decidirán ustedes. Nosotros únicamente nos estamos postulando como candidatos a las futuras elecciones y será el pueblo salvadoreño el que decida si quiere que haya reelección o si no quiere que haya reelección. Veamos qué es lo que opinan los actores políticos al respecto de este anuncio. Está con nosotros conectada en vivo y en directo Anabel Belloso. Ella es diputada de El Salvador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Anabel, buenas noches, bienvenida. Te saluda César García. Gracias, César. Muy buenas noches. Un abrazo fraterno. Gracias por la oportunidad para poder compartir nuestras valoraciones sobre los temas que están teniendo lugar acá en nuestro país, en El Salvador. Así que ya en la mejor de las disposiciones de poder conversar con ustedes y obviamente con la población a través de esta señal. ¿Qué piensa el FMLN de esta postulación de Bukele para la reelección? ¿Es constitucional? ¿Es legal? Bueno, creo que en primer lugar hay que remarcar, lo hemos venido señalando desde que surge obviamente en el ambiente la intención de una inscripción para una posible reelección, que en El Salvador la reelección presidencial inmediata está prohibida. Hay 6 artículos de nuestra Constitución que de manera clara expresan esta prohibición. 2 de ellos son muy enfáticos, incluso en decir que nadie que ha estado en la presidencia puede pasar un día más de lo que el periodo para el cual fue electo establece. Y en esto, lo digo, lo repito, hay claridad en la Constitución, por eso no tiene cabida, no hay validez en aquellas interpretaciones, incluso de personajes que no tienen legitimidad, donde dicen con una interpretación discrecional y a conveniencia del actual presidente que obviamente esto puede suceder. No es algo de ahorita, es nuestra Constitución así desde hace mucho tiempo. Muchas de las constituciones a lo largo de la historia de El Salvador, desde que ésta se funda como república, han tenido la prohibición de la reelección inmediata. Y obviamente, ¿por qué? Porque esto atenta contra un principio democrático que tiene que ver con la alternancia en el poder, que se ha privilegiado a lo largo de los años en la legislación nacional. Y hay una incoherencia incluso entre el discurso del ahora presidente, que hace algunos años, antes de estar en ese cargo, hablaba claramente de esa prohibición. Ahí están los videos en las redes sociales. Por eso no es cierto que no haya cabida, digamos, o que ellos ahora estén diciendo que la reelección es válida. Nosotros sostenemos este argumento porque la ley lo dice. Y obviamente que lo digan algunos o que muchos griten reelección, al final no lo termina siendo legal o legítimo. Ahora, Anabel, quienes asumen, ¿sí? Si bien esto que tú planteas tendrá que ser dictaminado por los organismos competentes, hay cifras y una coyuntura que es irrefutable, el hecho de que muchas cosas pasaron en El Salvador durante este periodo de Bukele, la reducción de los índices de inseguridad, y esto representa una alta popularidad para el mandatario actualmente. Y en ese sentido, analizo algo extra, la parte constitucional. ¿Es conveniente, a criterio de la izquierda, por ejemplo, que el presidente pueda continuar con este proyecto de país que ha planteado?
Es que no hay un proyecto. Qué buena pregunta, porque más allá de la propaganda millonaria que no solo está dentro de El Salvador, sino que también llega fuera de nuestras fronteras, no es cierto que haya un programa o un plan de país, y eso la misma población lo puede expresar. Es importante también decir que el tema de los índices de inseguridad, obviamente hay una disminución en homicidios, pero hay otro tipo de delitos que continúa. Y obviamente el estar bajo un régimen de excepción que suspende derechos humanos a toda la población, que ha llevado que miles de personas inocentes sean capturadas por esas capturas masivas sin previa investigación, porque las autoridades son incapaces de establecer primero si hay realmente algún indicio de que una persona tiene vínculos o no, y llegan a ser redadas y capturas, no responde a una política de seguridad ciudadana. Si sigue creciendo la pobreza, que hay que decir que del 2019, cuando llega este gobierno, a la fecha, se ha duplicado, y la pobreza extrema antes eran alrededor de 70,000, 80,000 hogares en condición de pobreza extrema, es decir, aquellos hogares que a veces pasan 1 o 2 días sin comer porque no tienen cómo sortear la vida en el día a día. Hoy esa cifra se ha duplicado, y eso está en las cifras oficiales incluso del gobierno, y por lo tanto no es cierto esa burbuja mediática donde dicen que aquí estamos en el país de las maravillas. Sí, cuando también hay fuertes indicios, porque a través de investigaciones periodísticas se ha dado a conocer y han salido a la luz incluso prueba documentada de los vínculos que este gobierno tiene con los grupos criminales, como favorecer, por ejemplo, a los líderes de estos grupos, ayudándoles a través de funcionarios a salir del país, o a través de esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a evitar que sean extraditados. Hay una serie ahí de incongruencias que obviamente dejan con claridad que no hay una verdadera política de seguridad ciudadana, y es una bomba de tiempo. Anabel, ustedes tendrán seguramente que enfrentar en urnas a Bukele. En ese sentido, ¿cómo se prepara el FMLN en este sentido? ¿Van a ratificar a Manuel Flores como candidato? Y a propósito, ¿qué nivel de aceptación podrían tener de acuerdo a los sondeos preliminares, tanto ustedes como otros partidos tradicionales como Arena? Bueno, en este caso nosotros sabemos que implica un reto y un desafío, y por eso estamos con mucha esperanza, entusiasmo, con propuestas y alternativas de cara a la gente, para que la población tenga una alternativa legal y constitucional, a diferencia de lo que representaría si es que el Tribunal Supremo Electoral ratifica una inscripción inconstitucional como la del actual presidente. Y nosotros vamos ganando, digamos, terreno, espacio, en esa cercanía permanente con la gente a través de todos los espacios, construyendo con la población las alternativas a la solución de la fuerte crisis económica, la falta de salud de calidad, problemas en el ámbito de la educación, en fin, problemas que están ahí y ante los cuales el gobierno actual, aun cuando tiene un control total de las instituciones, no hace nada. Por eso la población también ya hace una valoración de la necesidad de un equilibrio, de la necesidad de pesos y contrapesos, porque de nada le ha servido que un partido gobierne, que un partido tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, controle el órgano judicial, tenga control institucional, si los problemas de la gente siguen ahí. Por lo tanto, vamos en esto. Yo creo que al menos en los últimos sondeos, ahí se nota también una fuerte cantidad de población que aún está por decidir a quién darle su voto de confianza. Y obviamente ahí nosotros vemos una oportunidad valiosa, porque también los niveles de simpatía del actual gobierno han disminuido con respecto a lo que ha existido en otros procesos. Bueno, en el proceso electoral 2021, que aunque no era una elección presidencial, sí se fue bajo un esquema de campaña por parte del gobierno como que el presidente iba a elección, porque al final su partido se sostiene a través de esa figura. Y hoy vamos a elecciones de todo tipo, y obviamente la gente reclama a nivel municipal, a nivel legislativo, funcionarios que respondan de cara a los problemas. Y así estamos construyendo nosotros las plataformas con las que estamos yendo al territorio, a la gente, y obviamente esperando avanzar, que es obviamente, digamos, uno de los principales
objetivos de cara al proceso electoral 2024. Pero más que eso, creemos que es decisivo para el país, porque de eso dependerá si se consolida un régimen autoritario como el que ahora gobierna, que violenta derechos, que no resuelve problemas, o se logra establecer un cambio de correlación que permita que El Salvador retome la ruta del proceso democrático que veníamos transitando desde la firma de los acuerdos de paz. Gracias, Anabel, por esta visión desde otra perspectiva política de lo que está pasando en El Salvador, que tendrá seguramente en las próximas elecciones como protagonista nuevamente a Bukele. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes.